Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a raíz de los 3 años de gobierno de Iván Duque, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE realizó un importante conversatorio junto con William Velandia, presidente de la Federación, y Rodrigo Uprimni, investigador y profesor de la Universidad Nacional. Vamos a continuación a escuchar la interesantísima intervención del docente e investigador Rodrigo Uprimni. Yo tengo un balance muy negativo. Obviamente yo no voté por el presidente Duque, voté en la primera vuelta por Fajardo y en la segunda vuelta por Petro, pero al principio tenía la esperanza de que Duque, que había sido un senador bastante bueno, con posiciones que yo no compartía, pero bastante serio, que tenía aparentemente un buen discurso, que parecía como el más moderado de los candidatos del Centro Democrático, iba a ser un gobierno más de concertación dentro de la polarización que vivía Colombia o que vive Colombia desde hace algunos años, y que por consiguiente no iba a sacrificar el proceso de paz, que realmente iba a tratar de acercar a los colombianos defendiendo pues sus posiciones de derecha, pero en un ambiente más civilizado. Pero cuando uno mira lo que han sido estos 3 años, el resultado yo creo que globalmente es muy negativo. Tiene en algunos temas posiciones que yo comparto y buenas. Yo creo que este gobierno ha sido positivo, por ejemplo, en el tema de inmigración. Tiene una política bastante generosa frente a la inmigración venezolana, con algunos bemoles, pero digamos comparativamente al resto de políticas en América Latina es bastante buena, que contrasta un poco con la torpeza política que ha tenido para enfrentar el tema político en Venezuela, pero la política de recepción de migrantes venezolanos es relativamente buena. En otros temas, digamos, el balance es mixto. Por ejemplo, yo creo que en el tema de vacunación, la estrategia o el plan de vacunación en el papel es bastante bueno. La implementación es mucho más polémica, se demoró muchísimo en empezar, lo cual implicó, digamos, muertes, y no ha habido realmente buena transparencia, que ese es uno de los grandes problemas de este gobierno, su falta de transparencia, y en ciertos temas ha tenido una política totalmente equivocada en el tema de vacunación. Por ejemplo, en su último discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Duque se quejó de los problemas de acceso a la vacuna a nivel global, y de la desigualdad en el acceso, que es un diagnóstico que yo comparto, pero no ha sido capaz, por ejemplo, de respondernos a nosotros claramente, digo nosotros, de justicia, junto con la profesora Claudia Vaca
de la Universidad Nacional no ha sido capaz de respondernos sí o no si el gobierno apoya o no el waiver o suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, lo cual muestra esos problemas de claridad y transparencia. Entonces yo creo que este es un gobierno que no ha tenido un norte y que a pesar de que a veces mantiene las buenas maneras, en las decisiones termina tomando decisiones de una derecha dura que han deteriorado la democracia. Y ahí empiezo a ser particularmente crítico con este gobierno. Este gobierno, por ejemplo, aunque no ha dicho que no implementa el acuerdo de paz, en la práctica la implementación del acuerdo de paz durante este gobierno ha sido muy precaria, ha sido relativamente buena en el tema de desmovilización y reintegración de combatientes. Ahí ha habido avances en los PDEs, los planes de desarrollo con enfoque territorial. También ha habido algunos avances, pero si uno mira globalmente, el avance en la implementación ha sido muy precario. En la reforma rural integral prácticamente no se ha hecho nada. Si uno mira los informes de la Contraloría, el gobierno dice que tiene casi 1 millón de hectáreas en el Fondo Nacional de Tierras, pero la Procuraduría mostró que no es así, que ese millón supuesto de hectáreas a repartir entre el campesinado, la gran mayoría no pueden ser repartidas porque tienen limitaciones a su uso. No logró hacer aprobar la reforma rural, la jurisdicción agraria. También lo mismo en participación política, nunca, solo cuando la Corte Constitucional lo impuso, decidió aceptar, apoyar a regañadientes las circunscripciones especiales de paz o las circunscripciones especiales para víctimas, para territorios victimizados, y ha hecho también unos retrocesos en el tema de drogas ilícitas al poner en cuestión los programas de sustitución de cultivos y amenazar con la reanudación de las fumigaciones. Y no ha logrado proteger a los combatientes desmovilizados. Más de 270 han sido asesinados, junto con los asesinatos de líderes sociales que superan los 700 desde la firma del acuerdo, según información de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Y eso es en gran parte por la resistencia a implementar los instrumentos para protección de liderazgos sociales que están en el acuerdo de paz. Entonces, el balance en el acuerdo de paz es muy, muy negativo, lo ha puesto en enorme riesgo. Si ha habido avances, es más por las instituciones autónomas que ya ha creado el acuerdo de paz. La Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, ha tomado decisiones muy importantes en este año, por ejemplo, en relación con el secuestro por parte de las FARC, o en relación con los falsos positivos por parte del ejército, y esos son avances en temas de verdad y de justicia, pero que no son realmente imputables o atribuibles a mérito del gobierno. Y si uno mira en otros temas donde uno esperaría de un gobierno del centro democrático al menos buenos resultados, como en los temas de seguridad, pues tampoco lo ha logrado. Por primera vez, casi en 20 años, el número de homicidios en el primer semestre del 2021 subió significativamente frente a los del 2020. Uno podría decir, bueno, pero en el 2020 es que bajaron por la pandemia y el aislamiento, pero incluso frente al 2019. Entonces eso muestra que incluso en temas de seguridad este gobierno tampoco ha dado buenos resultados. Y lo que me parece más grave es en el deterioro de la democracia. A pesar de que no tenga un discurso vociferante como el de Álvaro Uribe, sin embargo el presidente Duque ha ido cooptando todos los órganos del Estado, nombrando en ellos a personas que le son cercanas, con lo cual el equilibrio de poderes y los contrapoderes que son esenciales en un Estado de Derecho se han visto profundamente deteriorados. Yo quiero que paremos ahí, profesor Rodrigo, porque usted ha sido muy crítico y en sus columnas ha expuesto esa preocupación por la separación de poderes. Ha dicho la Defensoría del Pueblo y otras instituciones pues están en manos de los amigos,
del presidente, y esto digamos que no más allá de una opinión, es una realidad. ¿Cómo se han visto afectadas y cómo se ve afectada la democracia cuando eso pasa? Cuando las IAs están, pues, básicamente bajo el control del mismo poder del presidente de la República. Es muy buena pregunta. Para responder eso, yo creo que uno puede hacer un pequeño giro teórico y luego responderlo en el caso concreto. El giro teórico es que el Estado de Derecho busca y la democracia buscan evitar el abuso del poder por medio de esencialmente de dos grandes mecanismos. Lo que algunos autores llaman, como el gran politólogo argentino Guillermo O'Donnell, los controles verticales, que es la propia ciudadanía ejerciendo el control a través de elecciones, a través de protestas, a través de denuncias, y luego lo que este autor llama los controles horizontales, o sea, la clásica teoría de Montesquieu y de Locke de la división de poderes, que para que el poder no abuse, entonces es necesario que un órgano de poder controle a los otros. Y eso implica no solo la independencia entre las grandes ramas clásicas del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y la protección de la independencia judicial, que es crucial, sino también se fueron creando instituciones autónomas, otras instituciones autónomas, que es lo que uno llama genéricamente los organismos de control. En Colombia esos organismos de control, no es exactamente un organismo de control, pero digamos tiene una connotación que es la fiscalía, que tiene la capacidad de investigar los delitos y acusar, y luego tiene los tres grandes organismos de control, que es la Contraloría, que controla que los dineros del Estado se ejecuten de manera pulcra. Luego está la Procuraduría, que tiene unas funciones complejas, pero que en gran medida hace la vigilancia disciplinaria de los funcionarios públicos, y la Defensoría, que es como un vocero ciudadano en materia de derechos humanos. Y la idea es que la independencia de esos órganos es crucial. La fiscalía, que sea independiente, es crucial para que el presidente no use o no haya una colusión o una alianza entre el fiscal y el presidente para perseguir opositores. Entonces hay mucha sospecha, por ejemplo, de cómo se revivió la investigación en un tema absolutamente polémico como el tema de la supuesta indebida contratación de Fajardo, y eso genera muchas sospechas. En un momento dado también quiso abrir la investigación a Claudia López, el fiscal Barbosa, muy cercano al presidente Uribe, y quiso abrirle investigación a Petro, mientras cubre o no investiga suficientemente cosas de personas cercanas al Ejecutivo. Por ejemplo, la ñeñe política está totalmente, no se sabe cómo han avanzado esas investigaciones. Entonces, en la cuestión del 91 se quiso que el fiscal fuera independiente para que precisamente no fuera el detective del gobierno. Y eso se ha perdido con la cercanía enorme entre Duque y Barbosa. Barbosa se preciaba, según a mí me ha contado alguna gente, cuando él era consejero presidencial de Derechos Humanos, de decir que él era el escudero de Duque. Y ahora la Fiscalía sigue ejerciendo ese rol. Luego lo mismo con la Defensoría. Entonces la Defensoría del Pueblo, con el anterior defensor, jugaba un rol de mediación en los conflictos, de vocero de violaciones de derechos humanos o de riesgos de violaciones de derechos humanos. Activaba, por ejemplo, los sistemas de alerta cuando había riesgos de afectación de derechos humanos, y eso era importantísimo. Hoy no, hoy con el nuevo defensor muy cercano al presidente Duque, pues ese rol de la Defensoría como vocero de la ciudadanía y organismo de control no funciona. Y eso es grave también porque entonces no hay una instancia mediadora. Por ejemplo, en las protestas uno esperaría
una voz fuerte de un organismo de control contra los abusos policiales y que hubiera podido servir de mediación en esas protestas, pero eso no ocurrió porque la Fiscalía es de Barbosa, la Defensoría de Camargo cercano al presidente y finalmente el otro organismo de control que podía jugar un papel importante, que era la Procuraduría, pues también es muy cercana al presidente Duque, es su antigua ministra de Justicia. Entonces uno no tiene órganos de control eficaces para controlar al gobierno, pero también para servir de mediación en un ambiente polarizado. En un ambiente polarizado, por ejemplo, en las protestas, en los debates sobre los bloqueos, un buen defensor del pueblo hubiera jugado un papel crucial. No lo jugó el defensor, no lo jugó la procuradora y no sabemos de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía en relación con esos abusos policiales. Y finalmente también la registraduría, que es el órgano, la organización electoral encargada de garantizar la pulcritud de las elecciones, es también demasiado cercana al gobierno y eso plantea dudas sobre digamos, la pulcritud que puedan tener las elecciones en el año entrante en un ambiente tan difícil y tan polarizado. Entonces ese no es un tema es un tema que puede parecerle a la ciudadanía muy técnico, pero no es para nada un tema menor. Y si faltara algo, pues está el Banco de la República, la banca central, que es muy polémica su independencia. Yo al principio era bastante crítico de la independencia del Banco de la República. Finalmente he pensado que ha sido una buena decisión de la constituyente, pero ahí hay visiones controvertidas, pero la idea en la Constitución es que el Banco de la República sea independiente del gobierno para que el gobierno no pueda usar la facultad de emisión monetaria para comprar, si se quiere, apoyos, sobre todo cuando se acercan unas elecciones. Y eso también está en riesgo. De los 7 miembros de la Junta, tiene 5 permanentes y 2 que son uno el ministro de Hacienda y el otro es el director del banco. Los otros 5 los ha nombrado Duque, aprovechando, digamos, renuncias de algunos miembros de la Junta. Y entonces prácticamente la Junta es de personas nombradas por Duque. Entonces hay una gran erosión de los mecanismos de control. Y en algún momento el Congreso mantuvo una actitud de independencia. Ahí hay fuerzas de oposición o fuerzas de centro que han jugado un papel muy importante, como el Polo Democrático, como Colombia Humana, como el Partido Verde, en ciertos aspectos, algunos del partido de la U y algunos liberales, pero poco a poco, a pesar de que dijo que no iba a usar la mermelada, con una, digamos, uso ya desmesurado la mermelada, pues el presidente Duque ha logrado también alinear al Congreso. Entonces tenemos un presidente de buenas maneras, pero que tiene el control de casi todo el aparato de Estado. Lo que le falta es la independencia judicial, ahí hay jueces independientes, y los mandatarios seccionales con los cuales ha tenido tensiones. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil.
Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche compartiendo con ustedes apartes del conversatorio 3 años del gobierno de Duque, ¿cómo vamos? Por eso vamos a escuchar a continuación el análisis y las reflexiones que le dejan estos 3 años de mal gobierno por parte del presidente Iván Duque por William Velandia, presidente de FECODE. La educación no ha sido precisamente uno de los ejes en el proceso de gobierno de este gobierno, y pues de ahí el rezago histórico y lo que mostró la pandemia en tema de cómo está la educación pública en nuestro país, pese al esfuerzo, porque aquí hay que destacar el esfuerzo y la tarea que han hecho los maestros y maestras, que de una u otra manera se han reinventado cualquier estrategia, cualquier fórmula para cumplirle a la educación a nuestra niñez y juventud. Hoy, pues, si de algo podemos sentirnos orgullosos los maestros y maestras del país es la entereza con que se asumió el reto de en un tiempo tan difícil, sin conectividad, sin insumos, en el sector rural, adoleciendo totalmente hasta de agua potable en nuestras instituciones educativas. Los maestros nos reinventamos para cumplirle, y como le hemos dicho siempre a la sociedad, cumplirle con calidad. Y pues seguimos en esa lucha. Fíjense que históricamente nosotros hemos siempre defendido la educación primero como un derecho humano fundamental, que tiene que ser pública y garantizada, administrada y financiada por el Estado en su totalidad, y que de la mano de eso van los procesos de la dignificación del ejercicio de la profesión docente y el respeto por la vida, que se ha siempre destacado el magisterio en esa lucha por la vida, primero durante el tiempo de conflicto donde nos empoderamos de lo que teníamos que ver en nuestras instituciones educativas, y de ahí es víctima durante la época del conflicto, cualquier cantidad de maestros amenazados entre el periodo del 96 al 2010, más de 1.100 maestros asesinados, maestros que todavía están en el exilio y que desafortunadamente hoy en los casos recientes no cesa la violencia contra el magisterio colombiano. Hay una arremetida por parte de este gobierno contra los maestros, contra nuestros sindicatos, contra nuestra federación, una estigmatización, una difamación. Nos han tratado de todo, de reclutadores, de adoctrinadores. Lo que ha hecho de manera responsable es construir de manera integral pensamiento crítico en ese posicionamiento para que nuestra niñez y juventud tenga la capacidad de la toma de decisiones de cara a lo que siempre hemos sentido los maestros y maestras, la construcción de un país incluyente, un país en paz, un país con democracia, un verdadero Estado social de derecho. Nos la seguimos jugando, de ahí que hemos participado en todas las movilizaciones y las protestas de manera pacífica y civilista, porque esa ha sido la caracterización del maestro de cara a exigir del gobierno se atienda hoy la educación de los derechos fundamentales a la salud y, por supuesto, el derecho a la vida. En el tema de educación, pues, desde que se inició la Constitución del año 91, se dio la tarea por hacer de la educación ese eje de desarrollo para la construcción de sociedad, como lo hemos trabajado siempre los maestros, con esa conciencia social. Desafortunadamente vino esa arremetida con la reforma del año 2001, que a pesos de hoy supera más de 200 billones de recorte en esa reforma constitucional que se hace en el 2001, que se ratifica en el 2007 con el acto legislativo 04, sí, lo que tenía que hacer pese a las exigencias de la Federación y de algunos sectores del Congreso de la República para que se devolviera a la reforma constitucional la naturaleza que deberían tener los artículos 356 y 357 de nuestra Carta en el proceso de construir en un horizonte de tiempo un proceso a través de una fórmula bien trabajada, el crecimiento real y progresivo de los recursos para garantizar la educación de nuestra niñez y juventud. Hoy seguimos haciendo el mismo ejercicio 2015-2018, la mesa de negociación. En el plan de desarrollo quedó que tenía que hacerse la reforma constitucional para que con todos los sectores que hacen parte hoy de la comisión de alto nivel, que aprovecho para decir que no se ha instalado pese a que ya pasó un mes de cumplidos, de firmados los acuerdos del año 2021, no se ha implementado, no se ha instalado la mesa
de alto nivel para buscar esa fórmula que debe consensuar con la participación de los distintos actores el mecanismo en esa reforma constitucional que debe potenciar el crecimiento de los recursos para la educación de nuestra niñez y juventud con calidad como una responsabilidad del Estado. Hoy cada año que pasa, pues los recursos siguen siendo más exiguos. El sistema general de participaciones se va debilitando, de ahí que es urgente y tenemos que hacer una gran movilización social de cara a todos estos procesos porque pues, es el futuro del país. Si lo más granado, si el tesoro más preciado que tiene una sociedad son sus niños, son sus jóvenes, pues qué mejor que buscar que haya una inversión real de fondo y como responsabilidad del Estado en la materialización de derecho a función se convierte en uno de los ejes que hoy, como lo hemos dicho, al centro del magisterio está en esa exigencia del gobierno para que se materialice porque se sigue perdiendo digamos, la apropiación presupuestal. Aquí se prioriza el pago de la deuda externa, se priorizan otros elementos, pero no se mira realmente una propuesta económica que permita afianzar el derecho a la educación y una educación con calidad para todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Es preescolar de 3 grados, imagínense, a las escuelas y colegios públicos le quitaron el preescolar de 3 grados, nosotros solo tenemos transición, mientras que a los demás colegios no, y por eso le decimos al gobierno, aquí se está generando una brecha, y si es en tiempos de pandemia ni qué hablar, porque aquí de 400.000 millones que se dijeron se iban a apropiar para que se implementen los protocolos de bioseguridad, a la fecha todavía tenemos un déficit grande de la aplicación, y tenemos incluso secretarías donde la preparación con los elementos de bioseguridad, que está en un acuerdo firmado con el gobierno recientemente en la mesa de negociación en la escuela de la presencialidad que nosotros tenemos que hay secretarías en donde el avance en la implementación de esos protocolos de bioseguridad se encuentra entre un 40 y 70%, 34%. Hay secretarías con un avance inferior al 40% en la adecuación de nuestras instituciones educativas. Hay secretarías, todavía 3 secretarías sin proceso de materialización. Y hablamos de un recurso tan exiguo con las necesidades que hoy tienen las escuelas y colegios. Entonces aquí no ha habido ningún interés. Fíjense lo que acaba de pasar con el tema de la conectividad. 70.000 millones así, desaparecidos como por arte de magia, y que aquí no ha pasado nada. Y donde nosotros le decimos al gobierno, tiene que haber unos responsables, ¿dónde está la Contraloría General de la Nación para que se haga la revisión y sobre todo se recuperen los recursos y se inviertan en el tema de conectividad, sobre todo en el sector rural, con nuestra niñez y juventud? El tema del PAE sigue siendo un ejemplo de corrupción, el plan de alimentación escolar, y aquí las operaciones en vigilancia no funcionan para nada. Imagine algo tan sagrado para nuestra niñez y juventud como es su alimentación, ese alimento que con tanta lucha se ha conseguido para que el Estado garantice ese derecho, y sin embargo siguen habiendo los escándalos de cualquier calibre en el tema y no hay doliente para eso. Nosotros desde la Federación seguimos trabajando en la exigencia que garantice acabar con ese flagelo de la corrupción, el tema de la infraestructura educativa. Tenemos cualquier cantidad de colegios que fueron demolidos y a la fecha todavía están en la intención de recuperar sus plantas físicas. O sea, hay todo un andamiaje que tenemos nosotros en el tema educativo que muestra pues realmente la falta de voluntad de estos gobiernos y sobre todo que se ha convertido en un mercado de negocios el tema de la educación. Hoy la escuela de la presencialidad, como le hemos dicho todos, los maestros queremos la escuela de la presencialidad, pero no tiene ninguna garantía porque no se han materializado los elementos de conectividad, porque los aforos juegan un papel importante porque nunca se ha tenido en cuenta el tema de las relaciones técnicas. Nosotros hemos insistido en ese tema del tamaño de la clase, de la relación alumno-grupo, de la relación alumno-docente, el tema de los coordinadores, el tema de los orientadores fundamentales hoy, porque si el problema de la niñez es esa enfermedad mental, entonces ¿dónde están los orientadores? ¿Dónde están los psicólogos que llaman a las escuelas de colegio? Y sobre todo el tema de la pandemia. Aquí nosotros decimos que tiene que haber toda una infraestructura que permita garantizar la vida por encima de todo, pero de la mano de la vida, pues los procesos que tienen que hacer parte de ese ejercicio en la garantía plena del derecho a la salud. Hoy, pues con la radiografía que tiene el país, pero en donde nosotros también le decimos al país, tiene que haber un proceso en donde la comunidad en su conjunto exija de este Estado también la materialización del derecho a la salud. Hoy más que nunca con esa necesidad, hasta en el rincón más apartado del país, de cara a que pues, esa escuela que hoy tiene que ser transformadora por los nuevos
momentos que vive el mundo, que vive particularmente Colombia, se convierta, además de ser el eje del desarrollo del potencial económico, cultural, político y deportivo del país, tiene que ser transformador en lo que tiene que ser con la esencia de la vida como derecho fundamental y bien de cualquier ciudadano o ser en el universo. Profesor. Son los elementos que nosotros estamos trabajando y en esa exigencia, a falta de política, pues seguimos desde la federación y yo creo que el doctor Rodrigo Uprime nos puede complementar mucho en ese tema, en esa lucha que hemos tenido histórica por afianzar ese derecho humano a la educación como un derecho que debe ser una responsabilidad materializada con dignidad, como lo vuelvo a repetir, hacia lo que es lo más preciado de una sociedad, su niñez y su juventud. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Hoy escuchando al profesor Rodrigo Uprime, quien es investigador y profesor de la Universidad Nacional, quien estuvo hablando para FECODE sobre los 3 años de gobierno de Iván Duque. Este año 3,5 millones de personas pasaron a la pobreza, lo cual asegura el profesor que es una radiografía de lo que ha sido este tiempo de gobierno. Escuchemos. Obviamente, el gobierno Duque tuvo que enfrentar una situación imprevista muy difícil, que es la pandemia que causó problemas en todo el mundo. En todo el mundo, todos los países del mundo cayeron en crisis económicas y esas crisis económicas tuvieron repercusiones sociales negativas. El interrogante es si el gobierno hubiera podido hacerlo mejor o no, y el interrogante es qué factores estructurales de Colombia explican que a Colombia le haya ido muy mal en la pandemia. Y le ha ido muy mal en las dos patas, en el tema de salud o en el tema de mortandad. Pues Colombia tiene una tasa de mortandad, o bueno, la denominación técnica es un poco distinta, pero digamos la mortandad por COVID ha sido muy alta comparativamente en el mundo. Cuando uno compara tasas de mortalidad por millón de habitantes, Colombia está mal comparativamente a muchos países del mundo. En general, América Latina está mal. Y ahí hay unos factores, como han dicho muchos autores. Ahí yo cito a mi director de tesis, Pierre Salama, que sacó un libro sobre ese tema, que más o menos lo llamaba el virus de la desigualdad, que es que países con desigualdades profundas, con sistemas de salud débiles, pues era obvio que la pandemia y con tasas de informalidad laboral altas, era obvio que con cualquier gobierno la pandemia iba a golpear muy duro. América Latina la golpeó muy duro. ¿Por qué? Porque si hay desigualdad e informalidad,
y pobreza, pues ahí es muy difícil tomar medidas de aislamiento social para prevenir el contagio, y si uno tiene un sistema de salud con debilidades, pues eso se refleja en la capacidad de atención de ese sistema de salud, sobre todo si tiene elementos privatizados y desarticulados por efecto de la fragmentación en las distintas EPS, pues eso dificulta respuestas globales. Entonces, había un contexto estructural previo que cualquier gobierno que hubiera estado tendría dificultades. Pero yo creo que eso no excusa las debilidades que ha tenido el gobierno para enfrentar tanto sanitaria como socialmente la pandemia, y ahí tiene grandes responsabilidades. Y eso se ve, como Viviana señaló, en un incremento muy fuerte de la pobreza monetaria, que llegó a casi el 44% según el DANE. La pobreza monetaria, como saben quienes nos escuchan, es esa línea de pobreza que establece debajo de la cual una persona no logra satisfacer sus necesidades básicas, e incluso la pobreza extrema, que es el número de personas en donde ya incluso está viviendo hambre, y ambas subieron fuertemente. Y entonces uno dice que hubiera podido hacer el gobierno, y hubiera podido hacer cosas que no hizo. Lo primero, varios plantearon que el gasto social extraordinario que se hizo para la pandemia, para atender la pandemia, fue insuficiente. Si uno compara esos gastos, estos son cifras de finales del 2020, pero ahí fue donde se vivió, digamos, la posibilidad de reacciones más fuertes durante todo el 2020. Los gastos de Colombia comparativamente, incluso con otros países de América Latina, son muy bajos, más o menos 4% del PIB fue el gasto extraordinario, comparado, por ejemplo, con países como Chile o Brasil, que llegó al 8%, pero incluso por debajo de países como Bolivia y Perú, que más o menos tuvieron 5 puntos más. Entonces, Colombia, el gobierno hubiera podido usar más recursos para enfrentar la pandemia con apoyos sociales bien dirigidos. Y ahí no acogió una recomendación hecha por muchos economistas y que la sustentaron técnicamente, como Luis Jorge Garay o Jorge Spitia, de adoptar una renta básica para la población vulnerable. El gobierno adoptó el ingreso básico solidario, que tiene algunas características de renta básica. Por consiguiente, digamos, uno iría, ahí era un tema en donde el gobierno hubiera podido aceptar las recomendaciones de los sectores de oposición, pero no lo hizo. Pero ese ingreso básico solidario es muy limitado, no es suficiente para enfrentar la gravedad de la pandemia. Y segundo, a nivel de los recursos, el gobierno no se fue con las propuestas de reforma que muchos habían planteado, que fuera una reforma fiscal para poner a pagar a las personas de mayores recursos. Colombia tiene un sistema tributario que no es progresivo. El principio de progresividad implica que las personas, a medida que tienen más ingreso, paguen efectivamente un porcentaje de sus ingresos mayor. O sea que si una persona es de bajos recursos, pues lo que paguen impuestos sea globalmente, no sé, digamos el 5%, y si una persona es de muy altos recursos, pues que pague de sus ingresos el 30-35%, que es lo que hacen los países que logran buenos niveles de igualdad. En Colombia, debido a los privilegios tributarios, exenciones, deducciones, tarifas reducidas, que benefician sobre todo a personas de altos ingresos, lo que han mostrado todos los estudios es que la tasa de tributación sí va creciendo con el ingreso, pero solo hasta el 95%. Y de ahí empieza a caer. O sea, el 5% más rico del país, o que de mayores ingresos, y especialmente el 1% de mayores ingresos, terminan pagando tasas efectivas de tributación como las de la clase media, como los que están en el decil 7. Entonces, lo que algunos decían es, mire, ahí hay una posibilidad de obtener recursos y además mejorar la igualdad,
que es eliminar esas exenciones tributarias y poner a pagar mayores tributos a las personas de altos patrimonios y a las rentas de capital, que obviamente podía no ser inmediata, era por debido a la pandemia. Cobrar impuestos en pandemia es siempre problemático por los efectos que puede tener en limitar la reactivación económica, pero que eso dé un mensaje de tranquilidad, que en el futuro el gobierno puede gastar con déficit fiscal fuerte, porque en el futuro esos recursos van a entrar debido a una reforma tributaria en ese sentido. Eso no se hizo. La reforma tributaria de Carrasquilla iba en otro sentido y la actual también. Entonces yo creo que, a pesar de que la situación estructural de todos los países de América, casi todos los países de América Latina, era mala y hacía prever lo que efectivamente ocurrió, una pandemia devastadora en América Latina. Sin embargo, ha habido respuestas distintas en distintos gobiernos y la del gobierno Duque, visto de ser la más apropiada, fue muy tímida en gasto social y hizo la reapertura económica sin las prevenciones sanitarias y de salud pública requeridas, y eso explica esa mezcla de incremento de la pobreza, persistencia de la desigualdad y resultados en términos de mortalidad muy negativos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.